Bueno, nos encontramos en una nueva clase. En este caso vamos a continuar estudiando la célula y nos vamos a detener en los mecanismos de transporte de sustancias que se producen a través de la membrana celular. Vamos a hacer en primer lugar un pequeño repaso sobre la membrana plasmática y nos vamos a detener a repasar cuál era su composición y su función. La membrana plasmática está compuesta por tres tipos de sustancias, que son los lípidos, las proteínas y los glúcidos o hidratos de carbono. Dentro de los lípidos teníamos a los fosfolípidos y al colesterol, son los que se encuentran en mayor proporción. Los fosfolípidos, como ustedes recuerdan, está formado por una cabeza polar hidrofílica y por una cola apolar hidrofóbica. Esto genera un ambiente hidrofóbico dentro de la pared celular o de la membrana celular, que este ambiente hidrofóbico no permite el pasaje de aquellas sustancias que son solubles en agua. Solamente pueden atravesar esta membrana por sí sola aquellas sustancias que son solubles en lípidos o apolares. Dentro de las proteínas tenemos proteínas que atraviesan la membrana, que son proteínas integrales, y proteínas que están por fuera de la membrana, que actúan como receptores químicos a las hormonas, por ejemplo. Las proteínas integrales cumplen la función de canal, y esto es muy importante para entender después los procesos de transporte de sustancias a través de las membranas, porque actúan como canales por donde se transportan las sustancias. Y después tenemos, ¿no es cierto?, glúcidos, hidratos de carbono, que también aportan estabilidad y estructura a esta membrana. ¿Cuáles eran las funciones de las membranas? Bueno, las membranas, como ustedes recuerdan, forman el límite exterior de la célula, separan el medio interno del medio externo, y a través de la membrana se puede producir el intercambio de sustancias entre el medio interno y el medio externo de la célula. Pero estas membranas actúan como una barrera selectiva. ¿Qué quiere decir? Que permiten el paso de algunas sustancias, pero de otras no. Por eso se dice que actúa como una barrera selectiva. Y para que el paso de sustancias a través de esa membrana sea posible, es necesario determinados procesos de transporte o mecanismos de transporte, que ahora lo vamos a empezar a estudiar. El pasaje de sustancias a través de la membrana plasmática se produce mediante dos mecanismos de transporte o dos categorías de mecanismos de transporte: procesos de transporte pasivo y procesos de transporte activo. Los procesos de transporte activos son pasivos son aquellos procesos en los que el movimiento de sustancias se produce a favor de un gradiente de concentración y sin el consumo de energía. Y esto es muy, pero muy importante que ustedes lo recuerden. El proceso de transporte pasivo es el movimiento de sustancias a favor del gradiente de concentración y sin el consumo de energía por parte de la célula. Y los mecanismos de transporte activos son mecanismos en los cuales el movimiento de sustancias se realiza en contra del gradiente de concentración, y este caso
sí requiere el consumo de energía por parte de la célula. Ya vamos a estudiar cada transporte, cada mecanismo de forma detallada y ustedes van a entender qué es lo que les estoy explicando. ¿Qué sustancias intercambia la célula? Bueno, a través de la membrana plasmática se produce el intercambio de iones. ¿Se acuerdan que nosotros los vimos en el cursillo de ingreso? Después, cuando volvamos a clase, me voy a volver a detener en esto. Pero se permite el intercambio de iones, de agua, de nutrientes. Entonces, el intercambio de sustancias a través de la membrana plasmática es fluido y es constante. Vamos a comenzar a estudiar los procesos de transporte pasivo. Los procesos de transporte pasivos son difusión, ósmosis, diálisis y filtración. Son esos cuatro. Cuatro tipos de procesos de transporte pasivo. Se llama así, vuelvo a repetir, porque se realizan a favor del gradiente de concentración y no requieren el gasto de energía de la célula. Son cuatro: difusión, ósmosis, diálisis y filtración. La difusión. Las sustancias tienden a distribuirse uniformemente por el espacio disponible. Veamos los ejemplos más clásicos que se utilizan para esquematizar este mecanismo de transporte. Como ustedes ven aquí, tienen un terroncito de azúcar que fue, digamos, introducido dentro de un vaso con agua. El azúcar es el soluto concentrado y en el agua no tenemos azúcar, ¿no? En este tipo de difusión se hace a favor del gradiente de concentración, o sea, vamos de más concentrado a menos concentrado. Entonces, el azúcar empieza a difundir desde el terroncito donde está más concentrada hacia el seno del líquido donde la concentración del azúcar es más baja. ¿Entienden? Eso es gradiente de concentración. De un lado de la membrana tengo algo muy concentrado y del otro lado no tengo nada. Entonces, de esta forma vemos como al cabo de un tiempo el terroncito de azúcar se disuelve y todo el soluto pasa a ocupar todo el volumen del líquido contenido en ese vaso. Esto se lo conoce como proceso de difusión, en donde vamos de un lugar de mayor concentración a menor concentración. Es un proceso pasivo, no requiere de energía. Este proceso de difusión se lo vamos a meter a la célula, a través de una membrana plasmática. Fíjense ustedes aquí. Tienen, por ejemplo, dibujado una membrana. De este lado, el soluto está altamente concentrado y de este lado no hay soluto. Entonces, con un mecanismo de difusión pasiva, a través de la membrana plasmática, el soluto va del lado más concentrado al menos concentrado, pasivamente, sin gasto de energía. Y esto se lo conoce como mecanismo de difusión pasiva, a favor del gradiente de concentración. Y aquí tenemos que recordar que este soluto puede pasar a través de la membrana plasmática gracias a la presencia de poros que hay en la membrana. Y esos poros son estas proteínas, si lo pueden ver, aquí con el cursor. Nuevamente, volvemos.
hacia la diapositiva de difusión. Entonces, pueden imaginarse ustedes la membrana plasmática, la bicapa lipídica y las proteínas integrales que sirven de canales por los cuales van a pasar esas pequeñas moléculas de soluto de un lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración a favor del gradiente y sin gasto de energía, a través de poros que hay en la membrana celular. Por eso la membrana celular tiene una permeabilidad selectiva, porque van a poder atravesar esos poros aquellas sustancias cuyo diámetro se lo permita. Pero si tenemos algunas sustancias que son de un diámetro mayor al del poro, no van a poder atravesar la membrana. Lo mismo si son sustancias que son, por ejemplo, insolubles en grasas. Recuerden que en el centro de la membrana plasmática tenemos un ambiente hidrofóbico que repele a toda aquella sustancia que es insoluble en grasas. Bueno, el otro mecanismo de transporte pasivo es la ósmosis. La ósmosis implica ciertos mecanismos que son exclusivos de los poros de la membrana. ¿Y cuál es? Es similar a la difusión, pero tiene ahí una trampita que nos hace equivocar. En el caso de la ósmosis, lo que difunde no es el soluto, sino agua. Voy a ser un poquito más esquemática. Fíjense en este dibujo que tenemos aquí. Tenemos esto, línea de punto, que simboliza la membrana plasmática, que es semipermeable, que permite el paso siempre de algunas sustancias y otros no. Semipermeable y con permeabilidad selectiva. Y vemos que de un lado tenemos una solución que es diluida, o sea, una solución que tiene poca cantidad de soluto, y otra solución más concentrada con una mayor cantidad de soluto. Esta solución más concentrada tiene que ser diluida. Entonces, lo que pasa en el caso de la ósmosis, el agua va desde la solución más diluida, ¿no es cierto?, hacia la solución más concentrada. Y de esa forma nosotros tenemos, ¿no?, hasta que se llega al equilibrio, se conoce como equilibrio osmótico, y de esa forma tenemos lo que se conoce con el nombre de ósmosis. Y como lo dice ahí en la definición, es el movimiento pasivo de agua a través de una membrana plasmática de permeabilidad selectiva. No hay gasto de energía, el agua pasa de forma pasiva. Entonces, repasemos, difusión y ósmosis, dos procesos de transporte pasivo, sin gasto de energía. La membrana tiene que ser semipermeable o de permeabilidad selectiva. En la difusión, el que difunde a través de la membrana es el soluto. Va de mayor concentración a menor concentración. Y en el caso de la ósmosis, lo que difunde, ¿no es cierto?, es el agua, que va desde una solución más diluida hacia una solución más concentrada, ¿no es cierto?, para diluirla. Esa es la diferencia. Y los dos son mecanismos de transporte pasivo. Ahora, ustedes se preguntan, ¿para qué tengo que saber yo, por ejemplo, para qué sirve el mecanismo de difusión, por ejemplo, pasiva? Importantísimo, porque el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono que se da a nivel de los capilares alveolares es producto
de esto, de un mecanismo de difusión pasiva. Entonces, por eso tenemos que estudiar estas cosas, para después cuando veamos todo lo que tiene que ver con el aparato respiratorio, la función respiratoria, vamos a tener que tener claro estos conceptos. Lo mismo la ósmosis, porque cuando se produce el pasaje de agua, de un lugar hacia el otro, de un lugar de una solución diluida o sea una solución concentrada, lo que nosotros hacemos es cambiar, ¿no?, la presión de esos vasos sanguíneos, y esto se conoce como presión osmótica, y esa presión osmótica es la presión arterial que nosotros tenemos. La presión arterial también, digamos, influye en la presión osmótica que nosotros tenemos dentro de los vasos sanguíneos. Son cositas que después yo se las voy a ir explicando en cada tema con mayor detalle, pero ustedes tienen que ir, el estudio de estos mecanismos de transporte sí tiene una explicación para entender temas que vamos a ver más adelante. Otro de los mecanismos de transporte pasivo, bueno, aquí tenemos en esta filmina nuevamente cómo se produce el proceso de ósmosis. En este caso vemos que hay unas moléculas de azúcar, tenemos en el lado, para mí es lado derecho, tenemos 4 moléculas de azúcar y de este lado tenemos una molécula de azúcar. Entonces tenemos una solución más diluida y de este lado una solución más concentrada. En este caso el azúcar no puede difundir para llegar al equilibrio, sino que lo que puede difundir a través de los poros de las membranas es el agua. Entonces el agua difunde pasivamente desde la solución más diluida hacia la más concentrada para lograr el equilibrio osmótico. Tanto en la difusión como en la ósmosis siempre buscamos la situación de equilibrio. Quiere decir que las concentraciones de ambos lados de las membranas sean iguales. Eso es importante. Diálisis. La diálisis es el movimiento de algunas sustancias y otras no a través de una membrana nuevamente con permeabilidad selectiva. La diálisis es un proceso muy utilizado para aquellas personas que tienen problemas renales, o sea, tienen disfunción renal. ¿En qué consiste la diálisis? El intercambio de sustancias se da nuevamente a través de una membrana semipermeable y donde vamos a ver que algunas sustancias pasan a través de esa membrana hacia una solución que no tiene ese soluto, hacia una solución, digamos, con una concentración más baja. Por lo tanto, se hace a favor de gradiente de la concentración, como vemos aquí en este ejemplo. A ver si los puedo explicar más claramente. En este ejemplo nosotros tenemos una bolsita, como ustedes pueden ver aquí, en donde tenemos dos clases diferentes de solutos. La membrana va a permitir el paso de algunos de estos solutos, pero otros no. Entonces, permite el paso del soluto rojo, pero el azul no, hacia una solución que, digamos, no tiene ese soluto, o sea que va a favor del gradiente de concentración. ¿Lo pueden ver? En el proceso de diálisis pasa exactamente lo mismo. Lo que se hace es bombear la sangre hacia una red de tubos, que serían, supónganse como esta bolsita, en donde están rodeados por una solución, ¿no?, que diluida en soluto. Entonces, todos aquellos desechos del metabolismo que son eliminados a través de la orina, al no tener la función renal
adecuada o no funciona correctamente, se reemplaza esa función renal con la diálisis. Se bombea la sangre a través de esos, digamos, tubos sumergidos en una solución, ¿no es cierto?, que carece de solutos. Entonces todos los desechos del metabolismo salen fuera de esos tubos hacia la solución, y de esa manera nosotros limpiamos nuestra sangre de los desechos provenientes del metabolismo. Bien, estos son los mecanismos, ¿no es cierto?, de transporte pasivo: difusión, ósmosis y diálisis. En este cuadro comparativo vamos a ver un resumen de los, digamos, conceptos más importantes. La membrana es semipermeable en los tres casos. La difusión se realiza desde una solución más concentrada hacia una solución más diluida, y en la difusión pasa el agua y los solutos. Voy a volver sobre difusión después. La ósmosis se hace también a través de una membrana semipermeable. Vamos de la solución más diluida a la más concentrada y solo pasa agua. Tienen que recordar bien esto. Y la diálisis, vamos desde una solución más concentrada a la más diluida, pasa agua y pasan moléculas de bajo peso molecular, como lo vemos en el caso de la diálisis. Quería volver sobre difusión porque uno de los ejemplos, que no lo tengo acá graficado, pero que también se utilizan mucho para explicar difusión, es el famoso ejemplo del saquito de café o el saquito de té. Ustedes tienen un saquito que en el interior tiene té en hebras o café molido. El interior, ese té en hebras o café molido, es como el interior celular. El papel de filtro con el que se hace el saquito es la membrana plasmática. Cuando nosotros colocamos el saquito en agua caliente, lo que vamos a ver y lo dejamos, digamos, en reposo, lo que vamos a ver es que con el tiempo el líquido que está en la taza comienza, ¿no es cierto?, a tomar el color y el sabor del café o del té. Eso es un proceso de difusión pasiva, en donde, bueno, solamente en el caso de una célula pasa, ¿no?, un soluto a través de la membrana semipermeable hasta lograr el equilibrio entre el interior y el exterior de la célula. Otro mecanismo de transporte pasivo y pero muy importante es la filtración. Vimos difusión, ósmosis, diálisis, y ahora vamos a ver la filtración. La filtración también es el movimiento de agua y solutos a través de la membrana plasmática. En el caso de la filtración, ustedes no tienen que tener en cuenta un gradiente de concentración, sino que tienen que tener en cuenta un gradiente de presión. En los casos anteriores el gradiente era de concentración. En este caso el gradiente es de presión. O sea, que el pasaje de agua y solutos se va a producir desde el lugar donde hay mayor presión hidrostática hacia el lugar donde hay menor presión hidrostática. Por ejemplo, esto explica cómo se forma la orina a nivel de los glomérulos renales. Nuevamente voy a explicar, ¿para qué me hace estudiar los mecanismos de transporte? Bueno, porque esto es de biofísica, a ver, ¿qué tiene que ver conmigo que estoy estudiando enfermería? Esto tiene que ver para que entiendas después cómo se forma la orina en los glomérulos renales, a través de un proceso de filtración.
La sangre entra dentro de los glomérulos y allí se encuentra con capilares muy pequeñitos, con un diámetro mucho más pequeño que el diámetro con el que llega, y entra debido a la presión que trae la sangre, debido a la presión arterial con que esa sangre es empujada dentro del glomérulo renal. Aumenta la presión hidrostática dentro del glomérulo y agua y solutos salen por la membrana plasmática de los capilares sanguíneos, vamos a decirlo así, no una membrana plasmática, bueno, pero salen a través del epitelio de los capilares sanguíneos hacia, ¿no es cierto?, el exterior, y entonces de esta forma se filtra la sangre, quedando retenidas dentro de los capilares sanguíneos aquellas sustancias que no puedan atravesar los poros del tejido epitelial de los capilares sanguíneos en los glomérulos renales. Entonces, en este caso, en el caso de la filtración, se produce por un gradiente de presión hidrostática, y no por un gradiente de concentración. Ténganlo esto bien incorporado, anótenlo, tomen apunte porque es algo que yo tomo en los exámenes. Bien, vamos a pasar ahora a los procesos de transporte activo, que son bomba de iones, fagocitosis y pinocitosis. Estos procesos de transporte activo se realizan en contra del gradiente de concentración, o sea que vamos de una solución que está menos concentrada hacia una que está más concentrada, en contra del gradiente de concentración, y para esto la célula requiere energía. ¿De dónde saca la célula la energía? Del ATP, que lo vimos en la clase anterior. ¿Y dónde se produce el ATP? En una organela que tenemos dentro del citoplasma de la célula. ¿Y cómo se llama esa organela? Mitocondria. Para eso tienen que saber las cosas. Para eso tienen que saber por qué la célula, cuáles son sus componentes principales, cuáles son los componentes que tenemos dentro del citoplasma, las organelas, cómo se llaman cada una de ellas, qué función cumplen. Bueno, las mitocondrias producen ATP, producen la energía que necesita la célula para realizar sus mecanismos de transporte, para replicarse, para defenderse, para nutrirse, para cumplir con todas sus funciones vitales, porque la célula es un ser vivo, una célula se alimenta, una célula se reproduce, una célula responde a cambios químicos y cumple con una función determinada en nuestro cuerpo. Por eso tenemos diferentes células con diferentes formas y tamaños de acuerdo a la función que desempeña en nuestro organismo. Entonces, para realizar este proceso de transporte activo, la célula requiere de ATP. ¿De dónde lo toma ese ATP, esa molécula de ATP? La toma de las mitocondrias. Ella se encarga de producir ATP. Son tres: bomba de iones, fagocitosis y pinocitosis. Nombres raros los últimos dos, pero bueno, hay que recordarlos. La bomba de iones es una estructura proteica de la membrana que utiliza la energía de ATP para desplazar lo que dice su nombre, iones, en contra del gradiente de concentración. ¿Cuáles son los iones que pasan a través de una membrana plasmática? Sodio, potasio, calcio, magnesio. Todos estos iones cumplen funciones muy importantes en nuestro cuerpo. A medida que vayamos adentrándonos en el estudio de los distintos sistemas y aparatos, vamos a ir estudiando qué iones son importantes y para qué. Bien, como vemos en este ejemplo, vemos aquí una bomba de iones. En este caso es una bomba de calcio. Quiero aclararles en este punto que para cada ion hay una bomba.
tenemos una bomba de calcio, una de sodio, una de potasio. Puede haber asociaciones, ya vamos a llegar a eso, pero para cada ion tenemos una bomba. En este caso nosotros tenemos una bomba de calcio. Vemos aquí en rojo la molécula de calcio que se acerca, ¿no es cierto?, a la bomba y comienza, ¿no es cierto?, es captada esa molécula de calcio por la bomba y automáticamente se le une una molécula de ATP. Esta molécula le da la energía a la bomba para que expulse el calcio hacia afuera de la célula, donde hay mucho calcio. Fíjense aquí, ustedes tienen muchas bolitas de calcio y acá tienen poquitas bolitas, dicho así, ¿no? Pero bueno, fíjense que va en contra del gradiente de concentración, entonces necesita energía y esa energía se la da el ATP. Entonces, cuando el ATP llega y se une a la proteína estructural que da lugar a la bomba de ion, la cambia estructuralmente, le produce ciertos cambios que hacen que aumente o favorezca la expulsión de ese calcio hacia el medio extracelular. O intracelular, ya lo vamos a ver en otro tipo de bomba. Una vez que, digamos, el calcio fue liberado, que pasó y atravesó la membrana, se desprende de la membrana lo que resta del ATP, que es el ADP y el fósforo que se libera. Bien, esa reacción se la expliqué la clase pasada. En esta animación ustedes van a ver una bomba combinada. En este caso vemos una bomba de sodio y potasio. Esta bomba, como ustedes ven, está tratando de pasar, ¿no es cierto?, sodio desde el medio interno hacia el medio externo de la célula y expulsa sodio e ingresa potasio. Bueno, el sodio es el principal ion extracelular y el potasio es el principal ion intracelular. Conocer esta composición es muy importante, ya lo vamos a ver cuando veamos el equilibrio hidroelectrolítico, pero también es importante conocer estos iones, que ustedes dicen otra vez esta profe con la química, pero bueno, estos iones es importante conocer porque intervienen tanto en la transmisión del impulso nervioso como también, ya les dije, en el equilibrio hidroelectrolítico, en la regulación de la presión arterial y en el caso del potasio es un ion que cuando está elevado también indica daño a nivel celular. Cuando, por ejemplo, una persona tiene un infarto de miocardio, donde hay una ruptura de la célula cardíaca, se produce un aumento de potasio en sangre. Por eso se le dosa el potasio en sangre. Y eso es un indicativo de que esa persona tuvo un infarto. Entonces, todo lo que les estoy enseñando, aunque a ustedes les parezca un poquito pesado y difícil de comprender, no se asusten, pero son cositas que las tienen que ir incorporando para poder llevar adelante una profesión más, digamos, de forma idónea y con conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo. En el caso, como ven ustedes aquí, la concentración de sodio fuera de la célula es mucho más grande que dentro de la célula y viceversa, la concentración de potasio fuera de la célula es mucho más pequeña que dentro de la célula. Entonces vamos a ir en contra del gradiente. Fíjense, sale sodio en contra de su gradiente de concentración de un lugar donde está menos concentrado hacia uno más concentrado y entra potasio a favor, también en contra de su gradiente de concentración. ¿Qué hace esta bomba? Bueno, toma los iones de sodio, se le une el ATP, se modifica estructuralmente, libera el sodio hacia el exterior, toma el potasio y lo incorpora hacia el interior. Qué maravilloso que es nuestro cuerpo humano. Todo esto que les estoy enseñando
se produce, digamos, constantemente este intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de nuestra membrana plasmática. Y cuando ese equilibrio se rompe, es cuando aparecen los problemas. Y a veces un problema, uno puede estar sano, pero un mal funcionamiento de esta bomba puede traernos problemas de salud. Entonces, es maravilloso cómo funciona nuestro cuerpo humano y todos estos procesos, cómo se van dando en simultáneo y de forma imperceptible para nosotros. ¡Qué maravilla! Otro tipo de proceso de transporte es la fagocitosis. La fagocitosis es un mecanismo de transporte que también requiere energía. Es un mecanismo de fago donde la célula come. Fagocitosis, la célula se come una partícula extraña, se come una bacteria, el leucocito, el monocito se convierte en un fagocito frente a una bacteria, frente a un microorganismo o frente que nos quiere, digamos, agredir o frente a alguna célula, digamos, algún desecho de algún producto de la muerte celular o frente a una célula extraña, como sucede en el caso de los trasplantes o una célula cancerígena. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema inmune? Nuestros leucocitos. La célula emite, digamos, se extiende, digamos, como unos brazos, como lo pueden ver aquí, que se reciben el nombre de pseudópodos. Perdón, se me trabó la lengua. Estos pseudópodos engloban a las partículas, son como brazos que se extienden de la membrana plasmática, abrazan la partícula, la engloban, se la comen, la mandan hacia el interior de la célula. Estos pseudópodos se funden entre sí para finalmente formar una vesícula endocítica. ¿Y qué hacemos después adentro del citoplasma con esa vesícula endocítica? Bueno, dentro del citoplasma teníamos organelas, ¿recuerdan? Mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso y rugoso, ribosomas y lisosomas. ¿Para qué sirven los lisosomas? Los lisosomas se funden con estas vesículas endocíticas y en su interior tienen enzimas hidrolíticas que destruyen estas partículas que han sido fagocitadas. El último mecanismo de transporte se llama pinocitosis, que proviene digamos, de la palabra beber, vino, pino, de beber, ¿no? En este caso es al revés. La membrana citoplasmática no emite los pseudópodos hacia afuera, sino que se invagina, hace una evaginación de la membrana plasmática. Pueden ver como un pequeño pozo donde ingresa líquido o sustancias disueltas en el líquido. Posteriormente, ¿no es cierto?, se cierra para formar, ¿no es cierto?, una vesícula de pinocitosis. Por este mecanismo ingresa agua a la célula o ingresa también alguna sustancia disuelta en agua. Bueno, espero haber sido clara en este video. Cualquier cosa me consultan por el grupo de WhatsApp. Nos vemos en una